Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar la temática de hoy, que es la 10ª. Nos faltan todavía 2 más y con esto cerramos el estudio de 12 lecciones de espiritualidad de Edgar Cayce, de la enseñanza de Cayce. El día de hoy tenemos la temática que tiene que ver con la idea de lo que es la cruz y la corona. Inicialmente el tema suena bastante religioso por 2 símbolos que usualmente se usan en la religión cristiana en particular. Sin embargo, también hay que entender esto, que aunque fue histórico, la venida del Maestro Jesús, y que pasó la experiencia de todo lo que conocemos, lo cierto es de que tiene un simbolismo universal. Digamos que son símbolos que aplican y que quedan grabados en la memoria colectiva para entenderlos, hacerlos consciente y superar la cruz y llegar a la corona. Ese es el objetivo. Entonces vamos a iniciar. Les pido que vamos a canalizar esta enseñanza, vamos a proyectar y poner esta enseñanza en manos de las entidades superiores para que puedan canalizar esto mismo y también nuestras ideas y nuestro aprendizaje, para que llegue a todos aquellos que tengan la capacidad de ver y escuchar. Entonces vamos a compartir pantalla y arrancar con la temática. 12 lecciones de espiritualidad, el tema, la cruz y la corona, lección número 10. Aquí vi el símbolo, es un símbolo un poco extraño, está la corona y la cruz está aquí adentro, y tiene laureles. Me pareció interesante haber encontrado este símbolo. Vamos a tratar de interpretarlo en su momento, y esto, por favor, no lo tomemos como algo religioso, aunque pudieran tener los conceptos religiosos, pero no es así. En la introducción se nos dice que la cruz propiamente nos recuerda o nos resuena a la parte de Jesús que fue clavado en la cruz. También hay una cruz que tiene los lados, digamos, los brazos iguales, y eso representa, digamos, el infinito, representa la unión con Dios, la del cielo y la tierra. En el concepto religioso, obviamente la cruz significa sufrimiento y la corona, para fines prácticos, representa el triunfo, la victoria, el logro, la culminación, la maestría. Cuando a alguien le pone la corona encima, que no sea una corona de espinas, la corona representa que ha superado las pruebas. Es alguien que logra ser rey de sí mismo, de su reino, de su mundo interior. Entonces, eso más o menos sería el preámbulo o la introducción del tema. Y bueno, aquí vamos a empezar como introducción, que realmente la naturaleza humana, nadie sabe por qué ni para qué, o sea, quién nos patrocina. ¿Y cuál es el sentido de estar, para los que creen en la reencarnación, tener vidas sucesivas? Lo cierto y lo interesante de esto es que básicamente eh, la experiencia humana es una experiencia para aprender y para hacer consciente nuestra conciencia crística. Tenemos una conciencia adormecida, que es la conciencia espiritual, y la vida nos va a ayudar a través de las experiencias, y si no hacemos buen uso del libre albedrío, del sufrimiento por el mal uso de las facultades creadoras. Y lo que vamos a vivir es sufrimiento. Entonces, no se queda en esto. O sea, la mayoría de los seres humanos piensan o pensábamos que la vida era fatal, el tener que vivir, sufrir, envejecer, enfermar, tener problemas, dificultades. Pareciera que es el tópico, el matiz con el cual se marcan a todos los seres humanos. Y realmente no es así. Si entendemos el sentido profundo de la vida, vamos a darle un sentido más trascendente y ya no nos va a caer de improviso situaciones como problemas y dificultades. Aquí el problema no es que tengamos problema. La mayoría de los seres humanos no vienen aquí a pasársela bien y rico. Venimos a prácticamente vivir lo que tenemos que aprender y superar pruebas y seguir avanzando. O sea, de hecho, el dolor y el sufrimiento es un acicate para no quedarse dormido y aletargado. Ustedes se imaginan una persona que está cómoda, que está bien y que todo está satisfecha y que no tiene ningún reto, ningún móvil que la mueva y que la impulse a decidir y a cambiar, pues va a quedarse estancada. Lo curioso que estamos en un planeta que, aunque es de tercera dimensión, que es un planeta de expiación y sufrimiento, es un planeta que está regido por el orden, por las leyes. O sea, hay leyes sabias, poderosas, justas, perfectas, que para nosotros pudiera ser que no lo son porque nos atacan, nos afectan, pero es algo temporal. Vamos a comprender que nuestro modelo, el modelo a seguir propiamente, se va a... El modelo que podamos tomar y decidir
nos va a ayudar a catapultar nuestra vida a un nivel mayor de comprensión y de conciencia, o bien quedarnos en un modelo repetitivo de inconsciencia, de ignorancia, y vamos a seguir en el proceso de sufrimiento. Y me recuerdo mucho que Buda, por ejemplo, los budistas dicen, tengo mi refugio en la ley. Y el maestro Buda decía eso cada vez que pasaba alguna situación y le decía a la gente, pues yo tengo mi refugio en la ley y yo me someto a la ley, estoy protegido por la ley. Y los cristianos también dicen, tengo mi refugio en el Señor, porque la ley es el Señor y el Señor es la ley, es lo que más o menos dicen. Y la pregunta es interesante, porque ¿qué significa eso de tener refugio en la ley? O sea, que el Señor es la ley es el Señor. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que cuando alguien comprende que todo tiene un bien y es para bien y hay un propósito, que la vida está regida por leyes, cuando alguien aprende a sintonizarse con esa ley o con esos principios, está protegido por esos principios en sí. Entonces no le puede pasar nada, no puede experimentar sufrimiento si no ha quebrantado esas leyes o esos principios o ha intentado hacerlo. Y la pregunta que hace Casey es cuántas vidas va a necesitar usted para llegar a ser compañero de esas fuerzas creativas. ¿Cuánto tiempo necesita? Y podemos necesitar, de hecho ya llevamos varias vidas, ¿no? Sin embargo, el ser humano es el que va a decidir si va haciendo un cambio de sus criterios, de su forma de vida, de adoptar valores o principios mayores a los que normalmente maneja, que están basados en el egoísmo casi siempre. Dice aquí como una introducción también, haz el bien porque eso es lo correcto y da felicidad. Si mantienes en la práctica el ideal de ser un canal de bendiciones, el sufrimiento va a cesar muy pronto y la unidad con el Creador será consecuencia. Es decir, siendo canales de las bendiciones de Dios, estamos cumpliendo la actividad por la cual estamos hechos, para lo cual estamos y venimos al plano, para realizar la canalización de la conciencia de Dios, de las bendiciones divinas. Por lo tanto, y aquí hay un tema muy interesante, la reencarnación no es un destino fatalista. Muchas personas que están fuera de la religión, pero que han entrado en movimientos esotéricos o exotéricos, normalmente cuando conocemos el tema de reencarnación nos causa un poco de conflicto. Esto es porque percibimos que cuando nos va a caer el karma, por ejemplo, si yo cometí errores en el pasado, si yo hice daño, maté a personas, y si sé de la ley del karma, voy a estar muy al pendiente de que debo y que a lo mejor en cualquier momento puedo caer accidentado, etcétera. Pero aquí Edgar Cayce quiere quitar ese velo o ese miedo, esa ignorancia. Dice que la reencarnación no es un destino fatalista o viaje por la vida que es determinado por el karma. El proceso de la reencarnación es simplemente la forma en la que cada uno pasa por una serie de vidas que nos permiten afrontar las consecuencias de nuestras previas elecciones. Es decir, el karma no es más que un efecto, digámoslo así, natural, lógico, de lo que el creador haya hecho con sus pensamientos, palabras y emociones. Y es una respuesta, es una pelota que va y que rebota en la pared y que luego regresa. Lo que das al universo, lo que das a los demás, te lo das a ti mismo, no para castigarte ni para dañarte, con el propósito de que vivas tu propia creación, tu propia experiencia, que comprendas, que asimiles el aprendizaje. La persona no puede aprender si no recibe las consecuencias de sus actos. Alguien que siembra tiene que recibir la cosecha para que comprenda si el fruto que sembró es correcto o no lo es, si es bueno o no. Entonces, el ser humano, como no tenemos la capacidad todavía de alinearnos al bien por el bien mismo, todavía necesitamos vivir la dualidad. Entonces, la reencarnación, el karma como tal, no es fatalista, no es una acción de castigo propiamente per se, que puede verse como efecto de castigo, pero realmente no es así. Es simplemente como mezcla hidrógeno con oxígeno y vas a obtener agua en las condiciones favorables en el laboratorio, porque el agua está hecha de hidrógeno y de oxígeno. O siembra una semilla y vas a obtener una planta. O haces algo y vas a recibirlo, porque nada que das no dejas de recibirlo. Entonces, este es el principio operativo de la reencarnación. De hecho, la reencarnación es una oportunidad. La reencarnación es un regalo que te brinda una nueva oportunidad, es decir, una oportunidad de hacer
de deshacer el mal y de rehacer el bien o hacer el bien y de compensar lo que haga falta a los demás. Algo que, por ejemplo, si tú tuviste, por ejemplo, una hija y la abandonaste en el pasado, la reencarnación te da la oportunidad de tener nuevamente esa hija o de que te la dé a alguien en adopción o que tengas que cuidarla, aunque tú no quieras en esta encarnación. O sea, tú no quisieras, pero por alguna razón se quedó esa niña y es la hija de tu hermana y tienes que lidiarla y atenderla. Entonces, ese karma como tal, pues realmente no es enojado, no es restrictivo, no es condenatorio, no es que quiera hacerte daño o que quiera hacerte la vida mal o te quiera echar a perder la encarnación. O sea, el karma es una respuesta a algo, es una consecuencia, causa y efecto. Esa es neutra, es impersonal, es perfecta porque cumple la orden de Dios de que todo sea justo y sea ordenado y sea correcto. Entonces, por ahí va. Entonces, el concepto de karma significa básicamente acción. El karma, el símbolo, el sinónimo en la palabra hindú es acción. O sea, cuando activamos cualquier decisión, cuando hacemos uso de la energía, activamos una reacción, o sea, una acción que puede ser positiva o negativa dependiendo con qué intención y propósito se usó esa energía, sea pensamiento, emociones, sentimientos, acciones. Dice Edgar Cayce, y aquí es algo interesante, que el karma es solo un recuerdo, es una memoria inconsciente que nada tiene que ver con el destino. Obviamente tenemos que recibir lo que sembramos, pero también hay, no es, digámoslo así, si el individuo trasciende el aprendizaje y compensa, inclusive con anticipación, la llegada del karma, el karma se desvanece porque ya no tiene razón de ser. Es un elemento de educador, es un elemento educador, corrector, correctivo. Entonces dice que dichas memorias inconscientes, lo que llamamos karma o energía memoria que queda, usualmente determinan nuestras capacidades. Por ejemplo, nuestros errores, inclusive, e incluso nuestra relación con los demás. O sea, cuando tenemos una energía, la memoria, de alguna forma, llega, se manifiesta, va a determinar ciertas capacidades, porque puede ser incapacitante el karma en algunos casos. Una persona quiere usar su mano, pero esa mano hizo daño a otro y en esto no tiene mano como para, él quería pintar, no puede pintar, por ejemplo. Entonces determina capacidades físicas, pero también mentales y emocionales. Determina formas de percibir la realidad. Inclusive el karma puede de alguna forma, si no entendemos, propiciar más errores, porque en lugar de aceptar y en lugar de expandir, caemos en una negación, por ejemplo, a nosotros mismos. E incluso nuestra relación con los demás se ve afectado por estas memorias inconscientes. Puede una persona tener una grabación, una memoria de inutilidad en la presente. ¿Por qué? Porque generó, digamos, violencia contra sus hermanos y los inutilizó, los hizo dependientes, los anuló, no les ayudó, por ejemplo, en su crecimiento y él mismo se anula en el presente. Sin embargo, más allá del impulso kármico, más allá del poder del karma, por decirlo así, es el libre albedrío de la persona el que determinará cómo responder a dicha información y sus experiencias. Por ejemplo, cuando estamos en la vida y encontramos a una persona especial y es un hombre o una mujer y no sabemos que atrás de ella o de él hay una posible cobranza de la factura o de deudas pasadas. La energía, digamos, la memoria, atrae a una persona y a la otra y se encuentran y se ven como especiales. Sobre todo, por ejemplo, cuando están en el noviazgo. Y ahí hay un punto, pueden continuar esa relación, pueden compensarla en parte o pueden inclusive casarse y vivir la experiencia, el karma que se desenvuelve en una situación así. Puede suceder. Entonces, es importante entender de que aunque hay la propensión o la tendencia, o hay la energía magnética, es como cuando un imán lo acercas con el otro, van a tratar de pegarse. Por ejemplo, en el caso del karma, sucede casi siempre así. Hay una fascinación por la otra persona, hay una dependencia emocional o se empieza a generar eso y parece irresistible la energía magnética del karma o de las memorias.
porque tienen que aprender lecciones. Y lo que puede pasar es que el libre albedrío, por ejemplo, detecta y dice, no, voy a ser mejor otro, voy a ser su amigo, su amiga, y aunque de alguna forma sé para dónde va esto, yo tengo libertad de elección. O sea, yo puedo dejar quedar esta relación como amigos y así se queda. Entonces tenemos, más allá del karma, el libre albedrío, la capacidad. Por ejemplo, ok, estoy en una relación, ya estoy, pero puedo inclusive generarle daño o simplemente buscar la separación tranquila. O sea, depende mucho de en qué punto y en qué etapa estemos, pero es importante que el libre albedrío y la libre voluntad puede determinar el desenlace de esa situación. No es fatalista el karma como tal. La evolución es posible con el poder de la voluntad. Aquí lo dice. O sea, solo con el poder de la voluntad y con el libre albedrío podemos atinar a decidir bien o bien repetir lecciones que no hemos pasado. El sufrimiento es el mecanismo que nos permite hacer consciente o exteriorizar la deficiencia o exceso, el error o defecto moral que hay que trabajar. Finalmente, mis estudios, mi comprensión me dice que casi todo, si no es que todo, problemas de depresión, tendencias al suicidio, ansiedad, angustias, fenómenos psíquicos o psicológicos, esquizofrenias, enfermedades, tiene que ver con esto. Tenemos que hacer conscientes situaciones que están encerradas, que están anquilosadas en nuestra mente subconsciente. Y esas cosas o esos núcleos de energía electromagnética o de etérica o en el cuerpo periespiritual del individuo van a generar un efecto, por ejemplo, un síntoma, una patología, una conducta errada, una tendencia, una agravación que está manifestándose en el cuerpo, en la mente, en la psique del individuo. Y obviamente se tiene que exteriorizar, tiene que salir a la luz. Hablaba un poquito antes de empezar la charla acerca de la hipnosis como un elemento de profundizar en el subconsciente y de ir sacando lo que está muy escondido, que está olvidado en nuestra mente consciente. Porque como decía Carl Jung, haz consciente el inconsciente, porque si no te va a seguir manipulando y controlando tu vida. Personas que siguen en depresión, personas que se casan una y otra vez con la imagen del papá que era alcohólico y que le golpeaba a la mamá, por ejemplo, o a las hijas. Entonces nos quedamos con patrones inconscientes. Pero aquí lo más importante es el deseo de comprender y el hecho de que tenemos que concientizar nuestras deficiencias morales propiamente. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues con el espejo de la vida, con el sufrimiento. El espejo de la vida, las personas, las circunstancias, nos van a regresar como efecto rebote la misma, digamos, proyección que nosotros enviamos hacia afuera. Y la vemos afuera y regresa a nuestra comprensión casi siempre con sufrimiento, porque si no, no aprendemos y no entendemos y no vemos nuestros frutos. Dice aquí, todos cargamos cruces. El concepto de cruces propiamente, ustedes recordarán que en la Biblia, en la religión, el maestro cargó su cruz, pero realmente no era su cruz. Y dicen por ahí, pues carga con tu cruz, ¿no? Aguanta tu cruz, o sea, es la cruz que Dios te dio y aguanta. Es algo muy popular decirlo así. Y de hecho, podemos tomarlo como un modelo como algo simbólico. Todos cargamos cruces. ¿Cuáles son las cruces? Son hábitos o deseos que están ahí bulliendo en nosotros. Tendencias, impulsos, grabaciones, que no necesariamente son adecuados, son sanos, pero los tenemos. Por ejemplo, una persona que en vidas anteriores le entró al alcohol, a las cervezas, en esta vida va a tener propensión muy rápida a tomar, desde niño, desde adolescente. O alguien que le gustó mucho el dinero y que dejó a la familia por hacer dinero, en esta encarnación va a continuar con ese hábito, ese deseo de acaparar, de tener dinero. Es feliz buscando hacer dinero, por ejemplo. Entonces, hay muchas cruces que nos mantienen, que nos tienen controlados, usualmente de manera inconsciente, porque no nos damos cuenta de que tenemos eso, pero esto no nos va a dejar en paz. Los hábitos, los deseos, inclusive los problemas que tenemos ahora, son esas cruces que realmente se van a interponer entre nosotros y lo que sería la conciencia que debemos tener de nuestro creador, de lo divino. Entonces es como
Por eso dicen que o sea, la cruz es como lo llaman vulgarmente en la religión, el pecado, porque un hábito, deseo malsano, negativo, destructivo, autodestructivo, lo llaman como pecado, que para fines prácticos sabemos que eso no existe, pero son energías, memorias que quedan en nuestro inconsciente, en el cuerpo de las memorias, y que se van a interponer, van a estar ahí friegue y friegue, o sea, chocando con nuestro deseo de conectar y tener conciencia de Dios, con lo divino. Van a estar ahí interfiriendo. Entonces me viene al caso, por ejemplo, el caso de alguien que está en la religión y que quiere ser santo o santa o lo que sea, y está ahí orando, pero le vienen pensamientos obscenos, o que le vienen como rebeldías, como bloqueos, como impaciencia. Alguien de ustedes está queriendo hacer la meditación y ustedes no me dejarán mentir, muchos de nosotros sentimos impaciencia, la mente no quiere, porque quiere regresar a lo que para ella es su deseo, lo que busca realmente. Entonces, inconscientemente se dice que inconscientemente el ser humano rechaza a lo espiritual, pero eso no es de a gratis, porque vidas hemos tenido que hemos cultivado esos hábitos, esos deseos, que ahora se presentan como impulsos, se presentan como cosas que tenemos que cargar, que estamos cargando y que nos pesan, pero que no podemos tan fácilmente quitárnoslas. Entonces, lo que dice, todo lo que debemos superar de la vida es lo que llaman cruces. Son originadas. ¿Por qué son originadas las cruces? Hábitos o deseos que no son convenientes o cosas que nos quitan la paz, que se rebelan contra el orden, que se rebelan y que nos hacen personas afines a lo material, a los sentidos, a las tentaciones, etcétera. Son originados debido a la mala interpretación. O sea, tenemos una calificación errada de que creemos que eso son necesidades, por ejemplo, y también debido a la no observancia de las leyes de Dios, lo que dice en el concepto, o sea, en Dios tengo mi refugio, en Dios tengo mi protección, pero aquí se observa no hay como una intención de acatar esos principios. Por ejemplo, cuando actúa el egoísmo, el orgullo, el apego, la lucha, la división. Dichas cruces dificultan nuestro desarrollo personal. Obviamente, no nada más es a nivel espiritual, también van a dificultar nuestra paz, nuestra claridad, nuestro discernimiento, nuestra armonía. Y debemos superarlas antes de alcanzar la plena manifestación de la conciencia de Cristo en la tierra. Entonces, o sea, son cosas como manchas, como cargas. O sea, no sé, el ser humano vivimos agobiados, vivimos así como inclinados, porque tenemos cargas en el cuerpo, en el espíritu, en la mente, en la memoria, que no nos permiten estar en paz, libres, fluidos, amar al prójimo como a nosotros mismos, como quisiéramos, ¿no? El único modo posible de manifestar esta conciencia es a través de una total voluntad desinteresada, es decir, dejando a un lado el egoísmo y permitiendo que nuestro yo sea un canal de amor de Dios, es decir, quitar el tapón, que es el egoísmo, y dejar que fluya la energía de Dios a través de nosotros. ¿Y cómo es eso? Pues simplemente a través de generar o proyectar los frutos del espíritu, practicarlos, que es la humildad, la bondad, el amor, la paciencia, la fe, la comprensión, el perdón, la fraternidad, la tolerancia, la buena voluntad, la compasión, y de esta manera estamos neutralizando nuestros defectos, nuestras cruces. Es la única forma. Digamos que las cruces son absorbidas, son transmutadas, son sublimadas a través de las virtudes del espíritu, las virtudes de Dios. Todo el propósito de la vida se sintetiza al trabajo de sintonizar nuestra conciencia a la de Dios, de conectar, de enchufar, de vibrar a tono con Él. En este proceso de la crucifixión y ascensión de Jesús, en el proceso de crucifixión, que es algo real, pero también es simbólico, y ascensión, está la clave de todo nuestro proceso. Hemos venido aquí no a sufrir, dice la gente, es que el hombre nace, sufre y muere. Hay un filósofo que dice, se resume la vida humana en que el hombre nace, sufre y se muere. Me pareció interesante. Dije, pues sí, es una idea fatalista de lo que es el sentido de la vida. Pero en el caso religioso, que lo han tomado al pie de la letra, que dice, pues la religión, por ejemplo, en general se quedó en la crucifixión, en el sufrimiento, y que somos pecadores, por ejemplo, pero no se acuerda de que hubo una ascensión de Jesús. Entonces el camino recorrido por Jesús es un camino
arquetípico, un camino que quedó marcado en la psique humana. Y la crucifixión, aunque es cierto, porque normalmente hay sufrimiento, pero no significa que sea la única opción de neutralizar nuestras cargas con sufrimiento. Pero la etapa de crucifixión, que es transmutación, que es liberación, que es sublimación, forzosa y necesariamente la tenemos que pasar para pasar a la ascensión, que sería la coronación, el uso de la corona real, por ejemplo. Entonces el Maestro Jesús magistralmente dejó en el récord etérico del planeta lo que es crucifixión, aunque él no lo necesitaba ni lo merecía, pero lo dejó como una muestra, como un ejemplo mayúsculo de lo que el ser humano tiene que seguir, tiene que hacer. O sea, tenemos que trabajar en nuestros defectos, no quedarnos dormidos en la complacencia. Entonces, por ejemplo, de ahí deriva que algunos significados de las frases de Jesús se pueden entender en un contexto más amplio, más alto. Cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, se refiere que yo abrí el camino, yo soy la verdad, yo traje el conocimiento y eso les va a dar la vida. Es decir, yo ya di el modelo y el ejemplo a seguir y se les invita a que ustedes repliquen o repitan el camino o sigan ese mismo camino. Nadie va al Padre sino por mí. Y esto no es una presunción de decir, bueno, yo soy el único que por mí van al Padre. Lo que se refiere es nadie va al Padre sino por mi modelo, por ejemplo, sino por mi ejemplo, sino por la forma en que yo viví, el estilo de vida, la comprensión que yo tuve. Por eso también dice ánimo, yo he vencido al mundo. Antes de la venida del Maestro Jesús, la ley que imperaba, que era en su totalidad, era el karma, la ley de las cruces, la ley de cargar tu cruz. Cuando el Maestro logra abrir la puerta a otra ley, la ley de la gracia, la ley de acogerse conscientemente a la voluntad divina, a la ley de Dios, a la ley del amor, de la fraternidad, queda de alguna forma en segundo término la ley de la cruz, la crucifixión, la ley que normalmente manejábamos, la ley del karma, la ley del sufrimiento. Y él inaugura un nuevo proyecto, el proyecto de la gracia divina, cuando el individuo se acoge a esa gracia. Esto es como cuando alguien está condenado, ¿no?, a muerte en el siglo, Edad Francesa, en la época de la Revolución Francesa, y hay un indulto, es decir, el individuo se acoge a una ley, a la ley de la gracia del rey, en la cual si el hombre hace trabajos, corrige su mal actuar, es compensado o dispensado por la ley del rey. Entonces, por eso dice ánimo, yo he vencido al mundo. Es decir, yo ya, digámoslo así, abrí la puerta a esta forma de ascender, de entrar y conectar con el Padre. Por eso él dijo, él y yo somos uno. Cuando él dice todo está cumplido, él se refería a esto. Ya demostré que en el plano material el espíritu puede manifestarse. O sea, todo está cumplido. El mensaje, el principio de la gracia, la ley de Dios, está prácticamente manifestada ya en la tierra. Ya dejé el camino abierto. La conexión del espíritu en la materia y el triunfo del espíritu sobre la materia. Entonces todo está cumplido. Cuando dijo todo está cumplido, ya hice lo que tenía que hacer y ya se hizo el puente, ya se hizo la conexión, ya quedó el récord para que quiera, el que no quiera seguir sufriendo, batallando, amolándose la existencia, simplemente cumpliendo con este principio, acogiéndose a la ley, aprendiendo a obedecer y a canalizar la ley, estaría siendo protegido por la ley misma, por el rey, por decirlo de alguna forma. Dicho proceso de expiación y la unidad basado en el equilibrio personal, la realización mediante la motivación del ideal espiritual sería un segundo elemento, la interconexión del libre albedrío, karma y la gracia. La diferencia de esta instrucción con otras que habíamos tenido es que nos habíamos quedado con el uso del libre albedrío, bien y mal, y que si hacíamos bien, pues íbamos a recibir cosas buenas, pero que si hacíamos mal, venía la espada del karma que nos iba a cortar la cabeza. Pero, ¿dónde quedaba el concepto de la gracia? Entonces, superamos la etapa del fatalismo karmático al conectar e integrar estos tres elementos, obviamente buscando el equilibrio personal, que es la paciencia, el ideal, seguir el ideal espiritual que nos mueva, y con eso estaríamos cumpliendo bajo los términos de la gracia.
El término gracia es el que puso Casey. Suena un poco extraño, pero así es acogerse a la gracia divina. O sea, las religiones en ese sentido no están locas, no están mal. Simplemente es que el término quizás está mal manejado. En algunos casos dicen, bueno, la gracia es que confíes y creas en Jesús, que digas que Jesús es tu Salvador, y obviamente se respeta. Pero eso no significa que el individuo va a cumplir la reforma y la transformación moral o personal que tiene que hacer. Entonces no sirve de mucho. O sea, Jesús es un elemento mediador, es un ejemplificador de la ley, de la aplicación de la ley, del buen uso del vivir. De vivir bajo la gracia es vivir cambiando tu forma equivocada de ser y aprendiendo a ser bueno, a ser fraterno. Ese sería el principio. Entonces dice aquí, supera el egoísmo, que es el principal elemento discordante que genera karma. Sea paciente y bondadoso. Supere la tentación, porque eso es muy común cuando estamos hasta el cuello de los problemas, dificultades económicas, emocionales, personas que piensan que suicidándose van a salirse librados. No, están cometiendo un grave error, porque ahí pierden o que pretenden perder la fe y salir huyendo. O aquel que no se enfrenta a las dificultades de buena cara, con aceptación de que por alguna razón tiene esas situaciones, o tiene esa pareja, o tiene esa persona, etcétera, o tiene ese problema, o esa necesidad, o lo que sea, supere la tentación de perder la fe, es lo más común. La gente a la primera que no tiene algo, o que no encuentra, o que no se le da, hay una tendencia a decir, bueno, ya no creo en nada, ¿no? Por ejemplo, el desánimo o la tristeza, pero sobre todo la rebeldía y la desobediencia. No significa que nos vamos a decir, bueno, venga a nos tu karma, ¿no? Que nos llegue el karma y que nos abrace y que nos aprieten. No es propiamente así. Es como tener una comprensión de que todo es energía. Son energías que llegan. Y si algo llega y se ancla en mi vida o en mí, es porque hay una vibración afín. O sea, hay un aprendizaje que tengo pendiente y que no siempre me van a pedir permiso para que aprenda en el momento que la ley establezca oportuno. Obviamente siempre hay un proceso de preparación, pero el individuo tarde o temprano tiene que enfrentar su destino. Lo que dicen, enfrentar tu karma, enfrentar tus consecuencias de situaciones que a lo mejor no recuerdas, pero están ahí. Y si están ahí es por algo. Si llegan es por algo. Y si no te las puedes quitar es por algo. Algo tiene uno que aprender y que compensar. No se llega a la cima de la corona sin antes crucificar o transmutar o sublimar todo aquello que deba hacerlo. Y hay que dejarlo abajo, hay que dejarlo aquí en el plano terrestre, que es donde adquirimos las deudas, donde cometimos el error. El aprendizaje se manifiesta aquí, las lecciones aprendidas se manifiestan aquí. O sea, aquí es donde tenemos libre albedrío y aparentemente nadie nos ve. Alguien que es bueno va a hacerlo, aunque nadie lo vea. Y alguien que es malo va a seguir siendo malo, aunque estén varios soldados ahí cuidándolo, ¿no? Va a intentar hacer el mal, porque lo trae en el alma, lo quiere manifestar. Entonces, hasta aquí llegamos en este estudio, un poco largo. Vamos a dar un espacito aquí para, para ver qué quieren comentar, qué preguntas tienen, si es que tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor. ¿Alguien quiere comentar o quiere interpretar esto? Si se interpreta, si quiere dar su comentario, su aporte. Estamos en una sesión de estudio, ya están terminando estas sesiones, no sé qué vaya a pasar después. Estamos en la 10ª sesión, nos falta la 11 y la 12. Esta sesión, inclusive dice el estudio, el libro, que del grupo que estaba originalmente, 2 no aceptaron el concepto del karma. 2 integrantes abandonaron el grupo de estudio, porque les causó mucho conflicto, porque ellos eran de mentalidad cristiana. Y cuando se habla del término, como ahorita yo estoy hablando, pues les cayó así como que un balde de agua fría, ¿no? O de agua hirviente. Y para ellos no era aceptable el karma o la reencarnación, y tampoco era aceptable la forma en que Edgar Cayce manejaba el concepto de la misión que tuvo Jesús al venir aquí. Entonces eso no es raro. Luz, por favor, comente, A doctora. ver, David, fíjate que yo he tenido experiencias diversas donde si se vive una condición que aparentemente es karmática, por doloroso, por que se vivió en la infancia, y la asimilas y ayudas a los demás,
con como restaurando, a ver, déjame poner un ejemplo más claro. A ver, una niña abusada, por decir algo, en la infancia, si en la adultez se dedica a ayudar, a escuchar, apoyar a chicas o a niños en las mismas condiciones, ese karma se suaviza grandemente. La vida cambia totalmente y se entiende el significado de por qué se vivió, porque aprendes las emociones, entiendes a los demás y les tiendes la mano. Esa experiencia he tenido yo cuando he visto condiciones difíciles y que la gente, en lugar de amargarse, da apoyos, da ayuda. Es como se suaviza muchísimo el karma y se pasa al siguiente escalón. Eso es lo que yo he visto en algunos casos. Excelente, doctora. Y también le quiero comentar, cuando alguien, bueno, obviamente usted está en una conciencia bastante madura, bastante despierta, porque lo comprende de esa forma, pero realmente es la minoría de las personas, inclusive estudiantes de metafísica, espíritas, de todo tipo, que cuando llega la prueba no la entendemos, nos rebelamos o caemos en depresión, o cuando nos dicen no. Por ejemplo, tuve el caso de cuando estuve en el estudio de la hipnosis, que está estudiando esta parte, hubo una persona que realmente, como diríamos, no aceptaba su situación. Ella decía que, fíjense el caso, un caso muy fuerte. Ella no sabe, bueno, ella estaba sufriendo, no se notaba porque ella era psicóloga, terapeuta, pero ella había sido violada recientemente, no sé, hace pocos años, joven, y tenía una enfermedad, creo que el papiloma humano, y le habían diagnosticado, o sea, en sus estudios, que era propensa a tener cáncer. Entonces, una situación así a cualquiera le puede caer como bomba, porque dice la persona, bueno, yo no tenía nada, no, o sea, no hice ningún daño y me cae esta situación de sorpresa. Y por el otro lado, aparte está esta otra situación, ¿no? Así propensión a cáncer. Entonces estaba completamente arruinada la persona, tenía miedo a eso. Los doctores ya le habían dicho que eso podía pasar, que era muy posible, y tenía miedo, por ejemplo, a perder su trabajo, tenía escasez económica y todo. Entonces, es curioso cómo cuando no entendemos esto, digo, no es fácil, cuando no tenemos una fe firme en algo superior, cuando no tenemos el recurso de la oración, la meditación y el entendimiento, podemos caer en esta, digamos, abatimiento, pero también rebeldía, y sin darnos cuenta de que ese estado de estrés y de vibración baja puede generar las situaciones que ella o él pudieran estar pensando que como temores que les va a suceder. Y la otra es el caso que dice la doctora. Cuando tenemos una situación, por ejemplo, oye, yo no tengo pareja, nadie que me quiera, no tengo ni un perrito, las plantas que siembro en mi maceta se secan. Entonces digo yo, me siento mal, es un ejemplo, digo, me siento mal porque estoy solo y nadie me quiere. Te tengo aquí, pero yo solito aquí vivo, o yo sola vivo ahí. Entonces nadie me quiere, no tengo amigos, no tengo un amor que confíe en mí, no tengo alguien que tenga confianza de amistad, por ejemplo. Entonces dice uno, claro, lógico. O sea, la lógica te dice que en el pasado quizás lo tuviste y te separaste y fuiste quizás muy arrogante, orgulloso, lo que sea, y no, o sea, desperdiciaste los amigos, no valoraste el amor fraterno, etcétera, y ahora tienes la compensación contraria, tienes la situación contraria. Entonces lo que uno tiene que hacer es aprender a querer, aunque no lo quieran, por decirlo así. Y esto aplica para todo. Lo que necesitamos de los demás es lo que tenemos que dar en primera instancia. Solo recibimos cuando damos. Y esa frase suena un poco ilógica. Oye, si yo necesito esto, pues ¿cómo voy a dar lo que aparentemente necesito? Pero eso establece la ley y los principios. Operan de manera matemática y hay que intentarlo hacer. O sea, cuando hace un simbolismo o algo, por ejemplo, no sé, das de comer a alguien, etcétera, ya estás creando una relación fraterna, aunque sea pequeña. Y lo ideal es hacerlo porque hay un convencimiento de ello. Por ejemplo, no puedo tener hijos. Ok, ya fui, la señora ya fue con los médicos y todo y no tiene hijos. Probablemente abortó en el pasado y ahora no los tiene. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues adoptar a lo mejor a un niño
y al rato puede descubrir que se embarazó sin darse cuenta, por ejemplo. Entonces, la ley es muy exacta, es muy justa, es muy honesta y no nos va a dar algo que no nos toque. Probablemente no estemos conscientes de ello, pero así sucede. Entonces también puede haber lo que decíamos, puede haber grabaciones subconscientes de niños de 0 a 7 años, es un estado vulnerable donde absorbemos todo. Y si hay una violación, si hay un maltrato, un abandono del padre, de la madre, un maltrato de los hermanos, por ejemplo, puede generar un contrato o un convenio del niño que en esta vida repercute en la edad adulta y no nos damos cuenta que tenemos ese convenio firmado por el niño, decretado por el niño. Y eso nos puede estar, digamos, generando conflicto. Y ahí la pregunta interesante, ¿cómo detectar eso? Porque eso no es karma, de alguna forma. Pudiera serlo, pero la energía ahí está y por alguna razón pasó. Y lo que tenemos que hacer es conócete a ti mismo con la oración, la meditación y el servicio. Conectando con Dios y alineando nuestra conciencia a Él, todo lo demás se va a ir aligerando, se va a ir suavizando y se va a ir curando. Y tarde o temprano va a llegar a la comprensión de su causa a través de un sueño, de un terapeuta, de un amigo, lo que sea. Pues hay que confiar en Dios, hay que creer en Dios, hay que hacer de Dios una cultura de vida, no un ente que está hasta el sideral. Hay que aprender a sentir a Dios en el día a día, confiar en Él. Es increíble que somos dioses, somos divinos y no confiamos en nuestra fuente, que es todopoderosa, ¿no? Hay que tener paciencia, pero hay que confiar. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? ¿Quiere preguntar algo? Hay que poner a prueba esto. Hay que cuestionar las cosas y no quedarnos en el terreno de que suena bien o quizás si hay algo, hay que exhibirlo, hay que sacarlo a la luz. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quiere opinar? ¿Quiere poner un ejemplo? Buenas noches, señor Vadillo. Buenas, dígame, doña Iracema. Entonces, el karma se puede pagar con amor, con servicio, con ayuda. No necesariamente se tiene que pagar con cosas terribles o con enfermedades, porque se supone que nosotros venimos a la tierra a aprender a amar. Y por como dice un dicho, el amor salva todos los abismos. Entonces, yo siento que si, por ejemplo, yo ayudo a las personas, aunque sea como usted dice, escuchándolas o con una sonrisa o lo que sea, pues a lo mejor a esa persona a la que ayudé con la sonrisa o con la que escuché, en algún momento yo pues no la escuché ni la agredí, entonces con eso pues puedo hacerla sentir bien, entonces siento que como dijo la doctora, pues se suaviza el karma o en su defecto, pues hasta puede pagar el karma, ¿no? ¿O cómo ve? Sí, mire, ahorita que la escucho, de hecho yo uso mucho el término el karma y pagar el karma y aguantarse, o sea, soy de la, digámoslo así, de la actitud o de la comprensión quizás inmediata, ¿no? De la más reciente. Ahorita que usted me dice pagar el karma, algo me dice que no es el concepto exacto. O sea, pagar el karma básicamente quizás es una sugerencia de arriba que me llega, creo yo, que es más que nada entender que la situación es compasiva y que casi me dicen no hay que pagar nada. O sea, la memoria queda, pero es como cuando, digámoslo así, uno tiene una mancha porque por accidente o por error o por lo que sea, sin darse cuenta o simplemente cometiendo el detalle, se manchó. Y lo que hay que hacer simplemente es liberar, es lavar, es sublimar esa mancha para que regrese a su estado natural. Entonces, quizás vamos cambiando los términos, quizás, digo, es una invitación, no es que sea mal lo que usted comenta, cuando yo digo pagar las facturas, quizás pagar las facturas y pagar el karma, casi es lo mismo. Pero vámonos enfocando a lo que realmente ahorita nos están sugiriendo. Canalizar, conectar con nuestra conciencia maestra, aprender a conocerse y hacer la corrección, ¿no? Digamos, el ajuste
de nuestra personalidad y aprender digámoslo así, a liberar ese ideal que tenemos dentro, ese modelo que realmente tenemos. Digo, no, reitero, no es que sea malo lo que usted comenta, pero por ejemplo, en el caso de todos, yo decía oración, meditación y servicio, la OMS, la Organización Mundial de Salud, pero en este caso de la salud espiritual. ¿Qué hacemos con la oración? Con la oración conectamos con el Padre y le pedimos, Padre, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Soy materia dispuesta. ¿Qué quieres que se haga de mí, Señor? Esa es la oración. Exhortar, el alma exhorta, o sea, hace una llamada al Padre para que se manifieste su voluntad, sin resistencia, sin condicionamiento. Esa es la oración, el propósito de la oración. La meditación es aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a dejarse canalizar o conducir por Él. Y en este terreno, cuando uno le dice, Padre, aquí estoy, hazme perfecto como tú, ayúdame a ser un canal impersonal de tus bendiciones para los demás. Cuando uno pide eso, cuando uno hace meditación, uno intuye qué es lo que tengo que corregir. O sea, no nada más es como decir, Padre, haz en mí tu voluntad. Sí, se va a hacer, pero si el canal está suficientemente armonizado. Porque si el canal somos intolerantes, irreflexivos, impacientes, pues aunque quiera Dios hacernos canal, pues el canal está bien atrofiado, bien desajustado, está sucio, por decirlo así. Pues tiene que alinearse, tiene que sintonizarse. Entonces, cuando yo estoy pidiendo ser un canal de las bendiciones de Dios, intrínsecamente, o sea, de manera indirecta, estoy pidiendo que me haga perfecto. Porque no puede haber un canal perfecto si el canal está sucio o está desviado o desajustado. O sea, hazme un canal tuyo de tus bendiciones y así como me llegan que las traduzca o las emita, pues ciertamente que el canal tiene que estar bastante bien. Entonces, en la meditación estamos pidiendo escuchar la voz de Dios, estamos aquietando. Por eso es imprescindible, súper importante, que en el día a día tengamos un tiempo para oración, un tiempo para la meditación, que es escuchar a Dios. Pero el Dios nos va a escuchar, nos va a atender si realmente estamos en un estado receptivo y aquietado y con una devoción, un amor, una adoración, porque Dios, inclusive yo una vez le pedí a Dios que me diera una respuesta y me dijo, aprende a confiar en ti. O sea, yo le dije, oye, necesito una claridad que yo no la alcanzo. Y me dice él, o sea, yo lo capté. Me dice, ¿por qué no confías en ti mismo? ¿Por qué no confías en que yo estoy en ti? Y yo dije, wow, está cañón porque a veces pueden equivocar con toda la buena intención del mundo. Entonces la meditación y luego viene el servicio. El servicio es que saliendo de la puerta o estando en contacto con tus familiares, con la vecina, con el que vino y todo, tratar de ser un instrumento de Dios para la otra persona, o sea, un instrumento de fraternidad. Yo en mi caso es un caso así como muy atípico porque yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo digo, bueno, puedo perdonar deudas mayores y todo, pero hay una parte mía que me dice que tengo que aprender a ser equilibrado, que tengo que aprender que también la justeza de Dios es amor y es correcto. Entonces, para mí es una situación interesante. Pero muy bien, Iracema, o sea, sí va por ahí y cuando uno entra en esta vibra, se va uno a dar cuenta de que la cosa brilla mucho, o sea, que la vida tiene tiene un atractivo que nunca antes lo había uno visto. Si uno no tiene esa motivación, significa que necesita entregarse más de lleno en oración, en meditación y servicio al prójimo. Dice, es que no siento el amor a las personas, dicen la gente. Es que no sé cómo servir. Yo también quizás estaba en esa situación. Cuando subí al siguiente nivel, cuando abrí la puerta, salió que hay mucha necesidad y que hay muchas manos, o sea, muchas personas que necesitan ayuda. Esa es la comprensión, esa es la experiencia. Gracias, señor Vadillo. ¿Quiere comentar algo más, Iracema? Perdón, porque me voy a veces como que comentando mi caso. No, está bien. Y No, la está idea bien. es aportar a ustedes. Gracias, no, está bien. Muchas gracias. Muy Te amable. agradezco, Iracema, la aportación que da pie a aclarar quizás un poco más esto, ¿no? Gracias a usted. Gracias, Iracema, muy gentil. Vamos a continuar entonces con la temática, que ya vamos como a la mitad, y esto se va a quedar grabado. Como ya estamos en las últimas, yo sí les sugiero que aprovechen. O sea, ya estamos en la 10ª lección, falta la 11 y la 12, y ya termina ahí el curso, ya no tendría yo más que decir.
Ahorita, de hecho, me están demandando que ayude. Por ejemplo, ahorita en el curso que tomé, detecté mucha necesidad y yo aparentemente estaba en el 5º piso del edificio y no veía necesidad. Dije, ¿cómo ayudo? Y una persona que es psicólogo, que trabaja en Tabasco, me dijo que hay una demanda muy grande de ayuda. Sí, hay una demanda muy grande de ayuda porque le han llegado muchos pacientes, sobre todo jóvenes y algunos niños, y hay mucha tendencia al suicidio en jóvenes y niños. Hay depresión, hay esquizofrenia, los medican, los mandan al psiquiátrico y a la gente la tienen embotada. Y en el curso, por ejemplo, todos los colegas, compañeros que estaban tomando el curso, todos tienen problemas. Todos, aunque sean psicólogos, psiquiatras y tutti frutti, están buscando respuestas. Y la medicina convencional no llega a un nivel más que al nivel médico, inclusive un poco mental, pero la parte espiritual no la llega. Inclusive hay casos de niños que están percibiendo, por ejemplo, entidades desencarnadas, lo que llaman muertos, y no saben qué hacer con ellos y los niños sufren. Hay otros niños que se están, lo que llaman cutting, que se están cortando, y los padres no saben qué hacer con ellos. Entonces hay mucha necesidad de que la verdad nos haga libres. Hace falta una cultura de regreso a la fuente. Me inquieta mucho que cómo hacerle para llegar a tantísima gente que está necesitada y que por otro lado, inconsciente o conscientemente, no quiere saber nada de Dios ni del sentido real de la vida. Entonces yo voy a ver lo que podremos hacer. Hay mucho que hacer, hay mucho. Por ejemplo, Tabasco dice que hay muchísimo. Este señor estaba desesperado y dije, voy a hacer un proyecto de ayuda. Vamos a hacer un plan para proyectar no sé, una forma de vida, que haya una reunión semanal allá con él, yo vaya de vez en cuando, que se apoye a la gente, que se le ayude, que se les ayude a recuperar su fe en sí mismos, su confianza en algo superior, así le llamen Dios o no. Entonces sí hay una necesidad. Yo ahorita me recuerdo que el Maestro Jesús, sus dos principales cometidos como servicio, como digamos las obras que hacía, una era educar a las multitudes, porque éramos ignorantes en esa época, todavía lo somos. Educar en el concepto de quiénes son y cuál es su fuente, o sea, la paternidad de Dios y la hermandad de todos nosotros. Ese es su principal cometido, educarlos en una cultura de Dios, en una cultura de fraternidad. Y el otro elemento era curar cuerpos, mentes y almas, porque había enfermos del cuerpo, de la mente y del alma. Entonces yo del cuerpo quizás no sé mucho, voy a tener que estudiar quizás homeopatía, de la mente ya sé un poquito y del alma pues también sé otro poquito. Entonces, pues vamos a compartir, vamos a divulgar este conocimiento de una forma sencilla, con palabras de a centavo, como decía Connie Méndez. Hacerlo lo que sea necesario. Si llegamos a uno solo, por ejemplo, a un muchacho que se quiera suicidar y no lo haga, con ese uno solo que se logre salvar o rescatar, ya se habrá hecho mucho. Entonces hay que buscar hacer las cosas, ayudar a quien lo necesite. Es una oportunidad muy grande. Muy bien. Vamos entonces a continuar. A continuar, a continuar. Su vida, nuestra vida, realmente hay que reconocer esto, que ha sido por el poder de nuestra elección, los pensamientos, sentimientos y obras creadas en el pasado. La vida actual no puede ser de manera espontánea, no se hizo por casualidad. Las circunstancias actuales son consecuencia de lo sembrado en el pasado. Causa, efecto, querrámoslo o no, aceptémoslo o no, como las matemáticas, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 es 4. Ahí no hay pierde. ¿Por qué debería haber pierde en la parte, digamos, de la vida? Esto significa que nosotros somos quienes perfilamos exactamente lo que necesitamos experimentar. Ojo, nosotros aceptamos venir y hacemos un perfil de cuál es el tipo de vida y las experiencias y problemas y vivencias que necesita el ente, el ser encarnado, experimentar, el yo encarnado, experimentar. No es que Dios ni X ni Y. Nosotros mismos en una conciencia donde hay claridad, mayor lucidez, obviamente asesorado por espíritus mayores, nosotros perfilamos exactamente lo que necesitamos vivir y experimentar en la carne, en la materia. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de hacernos conscientes de las consecuencias de nuestras elecciones previas. ¿Cómo voy a entender
mi capacidad de creativa, si estoy haciendo bien o mal, mientras no viva las consecuencias de eso. A eso le llamamos karma, pero eso no está mal. Es más, si no existiera karma, habría la necesidad de crear algo parecido al karma, a las memorias o los efectos de nuestras creaciones. Si no existiera, habría necesidad de crearlo. Por eso digo yo, aunque no nos guste, este modelo es perfectísimo, fue creado súper perfecto. O sea, todo lo que vemos como que no, injusto, es injusto, no debió, todo está perfectamente colocado en su justo lugar y tiene un propósito correctivo, aleccionador, educativo, educador. Aprendemos tanto de nuestros errores, o inclusive más, como de nuestros éxitos. O sea, es que yo quiero aprender únicamente de éxitos, pues dime qué ser humano está en esa vibración. Ya no estarías aquí. Quizás el único es el Maestro Jesús. Y él no necesitaba aprender porque ya lo tenía todo. O sea, Casey dice, si un individuo en cualquier circunstancia o situación es consciente de la relación de su alma con las leyes de las fuerzas creativas, o sea, de Dios, va a conseguir que su entidad se confraternice con la influencia creativa. Es decir, se van a hacer cuates, se va a hacer compadre. Independientemente de nuestras circunstancias, si yo estoy consciente de cuál es mi relación, quién soy yo, que soy un alma de Dios, y qué es Dios, o las leyes, o las fuerzas creativas, y yo acepto conscientemente de que está bien, alguien que dice, no, la vida es injusta, entonces no está conectado a su fuente, cuando dice, no, es que no acepto, y es rebelde, cae en depresión, o se olvida de que existe Dios, o simplemente piensa que su problema no tiene solución, inconscientemente está cerrando la relación con Dios. Es decir, no es porque lo niegue ni porque Dios se ofenda porque sus hijos lo niegan. Eso no ni le viene ni le va, no es así. El beneficio es del propio individuo, el hecho de que confíe en esa potestad y que todo es justo aunque no lo vea en el momento. Por eso, por ejemplo, en el plano de los metafísicos se dice, bendigo la situación en ese aparente mal, bendigo la situación en esa situación y lo quiero ver tarde o temprano que se manifieste. Entonces se está alineando con que de todo mal hay un bien y que no hay mal que por bien no venga y que todo lo que tenemos, aún las personas que contactamos, que viven con nosotros, que pudieron haber vivido, todo fue perfecto. Acá no lo vemos, pero arriba lo vamos a ver, vamos a comprender, pero hay que tener confianza en que las leyes son justas y son perfectas. Nada está de más ni de menos. El alma tarde o temprano debe encontrarse a sí misma y consigo misma. ¿Cuándo nos encontramos? Cuando en el pasado la hicimos y ahorita nos viene el golpe, ¿no? Nos encontramos con una pareja terrible, tiránica, nos explotan, nos roban, nos engañan, y eso significa nos encontramos con nosotros mismos. Dice Casey, a la ley nadie la puede violentar, nadie puede escapar de la ley. Aquellos que se quieren suicidar y creen que con eso ya se van a liberar de la prueba, pues están equivocados. La prueba se hace más grande y se va a repetir la lección más agrandada. Entonces, si ellos, los que tienen propensión suicidas, comprenden esto y lo entienden y tienen fe en Dios, que eso es súper importante, pues las cosas se les van a aligerar, van a tener mayor claridad. La gente que está depresiva, que entra en esquizofrenia, en desesperación, ¿qué puede pasar que no haya pasado? O sea, ¿qué puede pasar? Que esté enferma y en cama. Hay miles y millones de personas que están peor. Entonces uno tiene que ver cuando uno está tan mal y dice, es que yo soy el más infeliz del mundo, del universo. Mira, voltea a tu vecino. En la vecindad hay gente que está atrofiada, anulada, que no ve, que no puede caminar, que no se puede subsistir. Entonces siempre no hay que ser tan orgullosos de pensar que somos los más dañados por la vida y más la injusticia se ha hecho escarnio de nuestro cuerpo, de nuestra vida. O sea, no somos tan importantes como para creer que somos las fichas primeras del ajedrez. Tenemos que pensar que hay gente que sufre mucho más y que es más largo el proceso de sufrimiento. Entonces, ¿por qué desconfiamos de la paternidad, del cuidado de Dios? Las pruebas son duras, pero todos los seres humanos aquí tienen pruebas muy duras. Entonces, en las dificultades, tarde o temprano me encuentro a mí mismo. No puedo escaparme a la ley, ni pagarle, ni corromperla, ni de
Decir, mira, pues te rezo 10 Padres Nuestros y líbrame de todo mal. O sea, hay cosas que se tienen que vivir. La oración es válida, pero demuestra que realmente estás en esa conciencia, en esa ley. Como entidades creativas, nuestro papel va a ser siempre decidir, no hay de otra. Día a día decidimos si vamos aquí, allá, compramos, no compramos, hacemos esto, lo otro. Ante los problemas decidimos encararlos, enfrentarlos o hacer que nos dominen y nos subyuguen. Tenemos que decidir, no hay de otra. O sea, podemos postergar la decisión, pero tarde o temprano tenemos que decidir. Y aquí no hay de otra forma, no podemos escaparnos de eso. Si vivimos, somos seres inteligentes y la decisión nos permite seguir creciendo. Los retos y dificultades son para usted oportunidades. Cuando alguien toma una dificultad, un problema, por muy fuerte que sea, como algo que ya no tiene solución, realmente está negando su aprendizaje. Las dificultades y los retos que fueron creados, generados por nosotros mismos, realmente vuelven a ser oportunidades. Con ellas vamos a poder desarrollar nuestra capacidad, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro equilibrio. Y no tomarlos, los problemas y dificultades, como obstáculos que me van a coartar mi libertad. O sea, sí, me pueden coartar lo que estoy haciendo, pero si están ahí y están pidiendo a gritos respuesta, tengo que atenderlos porque generan esa urgencia. Entonces, no es que, ay, es que yo quería hacer, ya tenía mi plan, pero se me vino esta enfermedad, este problema, y yo quería ya irme a la playa, ya vivir mi jubilación. Y se viene un problema. No me está obstaculizando un proyecto, quizás proyecto temporal, sí, pero es parte de lo que tengo que lidiar en la vida, para eso estoy. Su libre albedrío determinará su resultado, o sea, su decisión, qué actitud tome ante esto, con fe, con confianza, como con un reto y que usted diga, no tengo ahorita solución a esto, pero con fe en Dios todo es posible. Como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años o 1000 y nadie que lo aguante. Y eso es cierto. Aún el problema, si es material de la tierra, si usted se va, deja de ser problema. Si usted tiene una deuda multimillonaria y de alguna forma o se paga esa deuda o se resuelve, o usted se va y se autopaga. Entonces, ¿qué mal puede haber que sea más grande que Dios, ¿no? Una enfermedad terminal, una pérdida de un niño, de un familiar, son cuestiones fuertes, dolorosas, sí. Pero eso, la vida no se acaba por eso. Hay muchos niños, miles, quizás millones, de que a los primeros años fallecen y regresan al plano espiritual. Entonces, lo mejor que tenemos que hacer es aprender que la vida continúa y la verdad nos hace libres. Entonces, sí, hay sufrimiento y se tiene que ser generar compasión, empatía por el dolor de los demás. Pero ustedes y la gente que ve esto y que estudia, tiene una comprensión un poco mayor de la continuidad de la vida, que la vida no se acaba aquí. Todos vamos a morir tarde o temprano, pero la muerte es una transición y el temor a la muerte hay que vencerlo. Para eso Jesús murió y resucitó, si eso lo creemos, ¿no? La gracia es la actividad del Creador. Fíjense, el concepto de la gracia, que casi nunca se escucha, creo que bueno, no sé dónde se escuche la gracia, es la opción que el Maestro Jesús trajo. El Maestro Jesús, su principal éxito, que tuvo todos, pero el mayor éxito de todos es que aperturó en la conciencia de la gracia, acogerse a la ley de Dios y aprender a obedecer y a escuchar, y aunque te equivoques y la riegues, a tratar de seguir sus principios. La ley es mi refugio, tengo refugio en la ley, mi refugio es la ley. Entonces, si yo estoy actuando, si actué en el pasado mal, vendrá lo que tenga que pagar y no importa, tendré que hacerlo, aunque no quiera, pero que me agarren trabajando, sembrando, cultivando, despertando conciencias, ayudando al prójimo, corrigiéndome, ajustándome, mejorándome moralmente. Que me encuentre así el karma o lo que venga. Y gracias, bienvenido. Pero con eso voy liberando situaciones. Pero tengo la opción de la gracia, que es para aquellos que ya aprendieron a que hay que aprender a escuchar y obedecer al Padre. La gracia es la actividad del Creador que tiene lugar cuando elegimos que Dios manifieste su presencia en nuestra vida. Por ello, la influencia de la gracia supera las actividades propias del karma o el trabajo del karma y del libre albedrío.
porque nos acogemos a un nivel, digamos, que nos regresa y nos reconecta con el Padre. Estamos bajo el manto del Rey. ¿Quién va a oponerse al Rey? Si el Rey dice, bueno, ya se recupera, esta persona se le perdona sus deudas o lo que sea, no hay una autoridad mayor que la ley del Rey. En ese sentido, así es. ¿Importa saber que fuimos en vidas pasadas? Digo, hay interés en muchas personas que fuimos en vidas pasadas. Realmente no importa, porque fuimos de todo, de tutti frutti, fuimos de todo, doctores, arquitectos, obreros, prostitutas, de todo fuimos, violadores, fuimos de todo. Lo que realmente importa es cómo vamos a proyectar en el futuro nuestras experiencias presentes. O sea, lo que hiciste y lo que el karma que venga y la onda que sea. Realmente eso no me incumbe. O sea, eso ya la ley lo va a administrar. Lo que realmente importa es qué estamos haciendo aquí con miras y con proyección a futuro. O sea, ahorita estoy cultivando, estoy sembrando lo que viene para después, pero ya estoy activo en esto. Lo que haya sido ya fue, ya dejó de ser, ya no me corresponde. O sea, la regué bien o exitoso, fui equivocado, fue del pasado. Y de hecho por aquí dice, hay una, aquí lo narran bien simpáticamente, ¿no? Me pareció interesante aquí cómo lo pusieron. Dice, fíjense lo que dice el libro de 12 lecciones. Dice, durante el proceso es necesario saber a dónde se dirige, es decir, de aquí a dónde voy. Descubrir que usted, que solo vivió, murió y fue enterrado bajo el cerezo del jardín de su abuela, no le hace ser mejor vecino, mejor ciudadano, madre o padre. O sea, no le hace ahora el descubrir que usted fue en el siglo pasado y estuvo enterrado ahí en el durazno de su abuelita. ¿De qué sirve? Pues bueno, fue malo, hizo, deshizo, no importa. Sin embargo, sí es importante, por ejemplo, si es que la ley le permite saber sus vidas pasadas, saber que habló con crueldad y que también sufrió y sufre por ello, y que en el pasado no fue una persona, digamos, ideal, o sea, que tuvo muchos errores y que se fue por el lado oscuro, y dice, sufrió por ello, y que en el presente puede corregir sus errores. Eso, conocer que en el presente puede corregir y ajustar, es siempre alentador. O sea, si en un momento dado ustedes tienen regresiones a vidas pasadas o en un sueño se les da una vivencia de sus vidas anteriores o descubren que ustedes cometieron algo terrible por ley de afinidad y por lo que vivan, dices tú, uy, pues sí, ya lo fui, ya lo hecho está. Lo que hay que hacer es cómo me proyecto y cómo eso me sirve para ya no cometer ese error del pasado y tratar de enderezar el rumbo y con miras hacia el futuro. Entonces aquí dice, todo lo que nos ocurre es por merecimiento propio, por afinidad vibratoria, por sintonía, por magnetismo, por decirlo así, porque lo creamos y lo atraemos. Toda esa energía atractiva, cohesiva, depende completamente de nosotros, todo lo que nos ocurre. Y así va a depender de aquí a futuro. Es por la experiencia como potenciamos nuestro propio desarrollo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos experiencia en la vida, en esta vida? Se dice que más o menos que 8,000 millones de personas están encarnadas, pero 5 veces más están esperando reencarnar. No sé, algo así. Es por la experiencia en la Tierra como podemos conocer nuestro verdadero ser y nuestra relación con nuestro Creador. Es aquí en la Tierra, es aquí en tu encarnación presente. Es la oportunidad del millón de los siglos esperando de que en esta vida, con esta comprensión, con este entendimiento, puedas entenderte y hacer una reingeniería, un reproceso de tu persona. Puedes convertirte en un ser súper agradable, luminoso, autocontrolado, feliz, aún con las limitaciones. Soy feliz, porque estoy haciendo lo que vine a hacer, lo principal. Reconoces tu verdadero ser, pero entablas, sobre todo, tu relación con tu creador. Ya no está como un creador maluco, como un dios tiránico, como un Zeus aventando relámpagos. Yo ya no lo veo así. Y aquí hay un principio muy, muy importante, que de hecho ahorita me recordé, me llegó. Es decir, Dios y la vida que tienes es lo mismo. Es decir, podemos ver la presencia de Dios en la vida que tienes y vas a ver la vida cosas buenas y cosas oscuras. Todo lo negativo, todo aquello que llega a tu vida de la vida, aún así es energía de Dios, pero filtrada por tus propias creaciones pasadas.
Yo trato de entender la vida como una manifestación directa de Dios. Y para fines prácticos de mi aprendizaje puedo ver aparentemente la faceta oscura de Dios. Puedo verla, o sea, porque a veces me han robado, me han traicionado, me han hecho daño, etcétera. Pero realmente, si lo sé ver, estoy viendo que hay un bien atrás de esa máscara oscura con que la vida se presenta ante mí. O sea, aún esa máscara oscura es energía divina, es Dios. Obviamente Dios no quiere hacerte daño, pero esa energía es realmente Dios. Entonces, cuando uno aprende a valorar el bien dentro de todas las cosas, está realmente regresando a la cara de Dios luminosa, por decirlo de alguna forma. Esto no lo tomen así, literal, no significa que Dios sea malo y que acepte el mal como tal, pero realmente el mal es un servidor de Dios, del bien. El mal es un elemento correctivo extraordinariamente bueno, eficaz. El dolor y el sufrimiento son extraordinarios maestros correctivos del género humano. Es como meternos a una correccional, que es la tierra. ¿Por qué? Porque realmente no hay de otra forma. ¿Cómo nos puede corregir la vida misma si no es tan cruda y tan dura y tan fuerte? Aquel que ha sufrido mucho, felicidades. Dicen por ahí que, como dice que bienaventurados los que sufren y los que no sé qué. Y esto se refiere básicamente a que tienen la oportunidad de que ya están liberando esa energía karmática, pero que no la vuelvan a regar odiando, haciendo el mal otra vez, resentidos con la vida. O sea, asuman lo que tengan que asumir y den gracias a Dios por todo. Ese sería el concepto. Entonces, esta es la segunda parte, ya estamos por terminar, de hecho ya casi estamos terminando. Si tiene alguien que comentar ahorita, algún comentario. Espero que estés entendiéndose. Creo que esto ya lo hemos visto, pero esto ya está cerrando el ciclo, ¿no? Bueno, Luz, por favor. Señor Dani, yo. Dígame. Perdón. A ver. A ver. Mire. ¿Que hable quién? Pasamos con Luz y ahorita con la otra persona, creo que era una persona, era Sema, no sé quién ha decidido. A ver, Luz, por favor. Perdón por la repetición de intervención, No, pero este tema al contrario. me mueve Diga. muchísimo. Fíjate, David, yo tuve una apariencia que no la recordé hasta que empiezo a estudiar psicología a los 45 años y estaba en metafísica a todo lo que daba. Y entonces yo decía, sí voy a estudiar y empecé con el recordatorio, pero me anclaba mi presencia, no había sesión que mi presencia no fuera la que dirigiera la clase de psicología. Y fue tan impresionante poder suavizar las cosas a partir de darme cuenta que lo vivido y lo que estaba recordando, yo lo había hecho y lo había hecho peor de lo que me había pasado. Entonces era como, yo le decía a Dios a la hora de las sesiones terapéuticas, muéstrame cómo estuviste conmigo en esos momentos. Y era impresionante cómo no participaba en transformar la decisión mía de sanar el karma, pero siempre era tan acompañante y tendiendo la mano. Lo pude ver, lo pude sentir tantas veces. Y entonces digo, es glorioso. Me porto mal en otras vidas. Me toca aquí pagarla, pero la hice al 100 y aquí me la dejan al 50. Y luego, además del 50, Dios está atrás todo el tiempo tendiendo la mano, suavizando su mirada presente. Entonces yo digo, wow, estos momentos son momentos grandiosos donde podemos restaurar historia, podemos caminar sin deuda y sentir a Dios con toda su magnanimidad hermosa, David. Entonces me mueve mucho porque es algo que viví, que caminé y que estuve con mi presencia a todo lo que... Y ahora que trabajo con las personas en las sesiones de psicología, no hay sesión en que antes me encomiende a Dios, a mi presencia, para que se muestre cómo Él está presente. No lo digo a las personas, pero siempre se manifiesta con una belleza infinita su presencia, David. Eso es lo que quise compartir. Gracias, doctora. A lo mejor está invitada para armar el proyecto de ayuda a los niños que se están suicidando, a personas con depresión. Hay que crear, no hay que crear, eso ya está creado. Hay que bajarlo y llevarlo a las personas que lo necesitan, ¿no? Muy bien, doctora, gracias. Gracias por su aporte.
Adelante, por favor, quien había levantado la mano, quería comentar, creo que, ¿quién era? ¿Iracema? ¿O quién era? Sí, Dígame, díganos. bueno, con relación a lo que ha dicho, pues yo he estado pensando mucho en por ejemplo, anteriormente, pues siempre decía, bueno, es que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué lo otro? Y entonces, me di cuenta que por medio de la reencarnación, lo que vengo aquí es aprender. Si no hubiese vivido todo lo que he vivido en esta vida y todas mis vidas anteriores, no hubiera aprendido nada, porque el conocimiento se tiene que aprender por medio de lo que a uno le pasa, ¿sí? Porque, o sea, como dicen, nada se regala. Si yo no hubiera hecho el daño, porque yo decía, bueno, es que yo a mí lo primero que uno hace cuando se da cuenta de las cosas es, se siente culpable. Pero después digo, bueno, es que si yo no hubiera hecho eso, no hubiera aprendido que esto está mal y que lo tengo que cambiar. Entonces yo ahora pienso, o sea, ya no me atormento ni que porque si hice, si no hice, si dije, si no dije, lo que sea. O sea, lo que hice ahora o en otras encarnaciones, así tenía que ser, porque era mi nivel de conciencia. Y para mí, pues, estaba bien. Ahora me doy cuenta que no. Pero si no lo hubiera hecho, no siento, es mi forma de pensar, que no hubiera aprendido, no hubiera conocido lo que conozco ahora. Entonces, pues el hecho de que uno se la pase culpándose y dándose golpes de pecho y todo eso, pues al menos para mí, pues no sirve. ¿Por qué? Porque nada se arregla con eso, ¿sí? Sino con el hecho de aceptar, ok, pues la regué, pues sí, lo acepto, pido perdón por eso, pero de aquí en adelante voy a hacer las cosas diferentes. Como usted dijo ahorita, si nos damos cuenta, pero volvemos otra vez a lo mismo, pues es cuestión de nunca acabar. Esa es mi percepción de lo que usted comentó. Excelente. Gracias. Muy gentil, Iracema, gracias. Vamos a A ir usted. cerrando aquí. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, creo que no hay nadie más si quieren comentar. Miren, el tema va a dar para mucho. Digo, yo ya lo iba a cerrar en esta sesión. Como que me estoy yendo rápido ya en estas últimas, porque hay mucho que aprender. Digo, yo estoy comprendiendo muchas cosas, estoy aprendiendo. Y mi idea es aprender para ayudar. Quiero aprender a conocerme a mí mismo y resolverme, lo que yo siempre digo. Si yo logro entenderme, resolverme y ajustarme, pues puedo yo compartir el proceso y compartirlo con otros que quieran. Eso no son muchos. Pero miren, curiosamente y desafortunadamente, el dolor va a traer a muchas personas a la búsqueda de la verdad, de la luz, del conocimiento. Muchas personas que saben que no están bien, que sufren mucho, eso los va a regresar de alguna forma a la fuente, ¿no? Hay un libro, el libro Muchas Moradas, ese ya lo tienen en PDF. Ahí viene mucho de los temas de reencarnación, Muchas Moradas, de Gina Serminara. El que no lo tenga, que lo pida en PDF, yo se lo mando al WhatsApp, que ya lo saben. Y también hay el libro este libro que también es muy bueno, se llama Edgar Cayce sobre la reencarnación. Edgar Cayce sobre la reencarnación, y es por Noel Langley. Noel Langley. Noel Langley. También es un libro muy bueno que habla sobre el concepto de la gracia y la capacidad que tiene la gracia para revertir el karma y anularlo, quizás. Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer una pequeña oración muy breve para irnos familiarizando con el poder de la oración. Es un tema también muy interesante. Entonces, Dime, David, Javier, antes de darle. ¿Qué quiero pasó, Javier? interrumpirte antes de que No, hagas el cierre. dale. No sé,
Hay muchos problemas a causa de falta de lluvia. La vez pasada, el año pasado, hiciste una oración que sirvió muchísimo, fue muy poderosa. ¿Podríamos repetirla en este momento? Lo vas a repetir cada año. No, pues vamos a hacerlo. Digo, vamos a aprovechar. La petición está y ni modo que diga que no. Vamos a usar el reflejo, el ejemplo de la lluvia para recordar que Dios, que pese al calentamiento global propiciado en mayoría por el ser humano, Dios nos sigue dando agua. Entonces, vamos a cerrar con esto, nada más, vamos a quietarnos. Inhalamos y exhalamos profundamente unas 2 veces. Unidos aquí con nuestra presencia maestra que yo soy en cada uno de nosotros, con nuestro Padre amado, con el Divino Maestro Jesús, Maestro Jesús. Pedimos la asistencia de todos los seres de buena voluntad, de bien, sembradores fraternos, representantes del Maestro Divino, para que nos asistan y podamos continuar nuestra labor de aprendizaje, de autocorrección y de servicio al prójimo, que es una gran oportunidad. Agradecemos a la infinita sabiduría, a la ley, que nos permite conocer esta enseñanza y nos recuerda que tenemos la capacidad de decidir conectarnos con la fuente o seguir como siglos pasados. El día de hoy, en general, hacemos una conexión y una aceptación de nuestro poder interior y comprendemos que todo es justo y todo está bien y todo es perfecto. Y que lo más perfecto y lo más hermoso viene a continuación, después de nuestra comprensión y la aceptación de estas verdades que nos hacen libres. Pedimos a las jerarquías mayores que lleven esta enseñanza a aquellos corazones que las puedan valorar, conocer, entender y recibir como una bendición como la recibimos nosotros. A su vez pedimos, bajo la ley, bajo la gracia, que puedan proyectarse esas lluvias benéficas, esa agua saludable que pueda llegar a las plantas, a los animales y a los seres humanos que están sedientos y necesitados de la bondad divina a través del elemento agua. Esa agua pueda proyectarse en las zonas donde hay su necesidad, donde hay escasez, para que las plantas puedan florecer, reverdecer. Y también los corazones humanos florezcan y reverdezcan. Gracias, Padre, porque lo más maravilloso, lo más hermoso es saber que tú siempre estás con nosotros y que tú sepas que nosotros queremos siempre estar contigo. Gracias y que así sea. Gracias. Bueno, pues gracias. Nos vemos. Gracias a para ti. la próxima. Que pasen buena noche. Buena noche. Bendiciones Gracias, a un todos. abrazo. Gracias, David. Bye. Gracias, Un buenas abrazo. noches. Gracias. Buenas noches, que Chao, tomen chao. semana. Bonito fin.